Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y estoy en este miércoles, el centro de la semana, para hablar de los temas más importantes de Cuba de este 20 de marzo de 2019. Así que abro la ventana 14 de par en par para asomarme junto a ustedes a las noticias y las informaciones más relevantes del día. Les comento que la controversia entre el diario estadounidense The New York Times y las autoridades cubanas sigue, pica y se extiende. Por otro lado, abren en Argentina dos nuevos procesos contra Cristina Fernández de Kirchner mientras ella sigue en la isla. En Camagüey, las autoridades responsabilizan a los conductores del aumento de muertes en los accidentes. Y por último, la Plaza de la Revolución pone la mirada en la emigración para evitar el aislamiento. Y con estos titulares ya presentados de los temas más importantes que voy a comentar hoy, voy a darme el sorbito de café, este cafecito informativo que me tomo junto a ustedes de lunes a viernes y que les recuerdo pueden ampliar, mejorar su sabor a través de las páginas del diario 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Así que revuelvo el cafecito caliente, recién colado, amargo, que es como me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de haberme dado el primer sorbito del café de hoy, voy a pasar a la primera cuestión del día, que tiene que ver con la controversia, la polémica en que se han enzarzado las autoridades cubanas y el diario The New York Times. Recuerden que hace unos días les comentaba sobre el reportaje que había publicado este diario estadounidense que revelaba con lujos de detalles y muchos testimonios pues todo un entramado de chantajes médicos a cambio de posicionamientos políticos en Venezuela por parte de los médicos cubanos en misión en ese país suramericano. El reportaje de The New York Times mencionaba y daba detalles de prácticas que se alejaban totalmente de las prácticas médicas y del juramento hipocrático en que los profesionales de la salud de la isla tenían que presionar a los pacientes para que votaran en las elecciones de mayo de 2018 a favor de Nicolás Maduro. También controlaban y dosificaban los medicamentos y hasta el oxígeno en aras de generar un clima de extorsión ideológica que pudiera servir a beneficio de Miraflores. Pues bien, después que este reportaje muy extenso y para el que The New York Times dice haber consultado hasta 16 cubanos vinculados a estas misiones, salió publicado el reportaje, inmediatamente la prensa oficial cubana y el oficialismo de la isla se ha lanzado a responder con una catarata de artículos, columnas de opinión y hasta declaraciones en las redes sociales contra el diario estadounidense. Uno de los puntos más álgidos de esta controversia, de esta disputa, ha ocurrido después de que Miguel Díaz-Canel escribiera un tweet en la red, o sea, un mensaje en la red social Twitter, donde criticó duramente el artículo y pues afirmaba que los médicos cubanos, y abro comillas, jamás podrán ser difamados. Pues bien, con el New York Times se ha topado Díaz-Canel y pues rápidamente la redacción del diario respondió de manera muy tajante que la historia estaba basada en entrevistas con 16 miembros de las misiones médicas, como les decía hace un rato, y que apoyaban totalmente, respaldaban el trabajo de su reportero, el reportero Nicholas Casey, que era quien había redactado todo el texto publicado. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo la arrogancia de un poder que no está acostumbrado a lidiar con una prensa libre, con una prensa de investigación, con una prensa que le rete a partir de los datos. Y pues en un gesto muy desafortunado, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel vuelca toda esta arrogancia hacia la prensa en las redes sociales, criticando el trabajo de un medio que tiene un prestigio internacional y que es leído por millones de personas en todo el planeta. Así que pienso que ha sido una gran metedura de pata ir contra el New York Times de una manera tan directa, y ha tenido, claro, en respuesta una dosis de su propia medicina, y es una respuesta
clara, directa de la redacción, o sea, el grupo editorial del New York Times, y sobre todo esto lo único que ha hecho es arrojar más luz sobre el tema y poner más en el candelero público a las autoridades cubanas. Y con esto me voy al segundo tema del día, que como les dije, tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Como saben, ella está todavía en Cuba. Está en Cuba a partir de que su hija, Florencia Kirchner, presuntamente ha llegado a la isla para tratarse problemas de salud que Cristina adjudica a la presión y a la persecución, aquí estoy entrecomillando, feroz a la que ha sido sometida. Les recuerdo sobre todo a los oyentes cubanos que aunque la prensa oficial no cuente este detalle, ambas mujeres e incluso el hermano de Florencia están siendo investigados y están siendo también emplazados judicialmente por presuntos causas de lavado de activos, asociación ilícita y bien, en fin, una serie de irregularidades que tienen que ver con el dinero y con el dinero público también. A mí me llama poderosamente la atención que estando Cristina Fernández de Kirchner en Cuba, su hija también, no haya salido en la prensa oficial cubana ningún cuestionamiento, ningún artículo que muestre esta otra parte de la historia. En lugar de eso, Cristina ha sido recibida al más alto nivel, al altísimo nivel, por Raúl Castro, que es, como saben, el secretario general del Partido Comunista todavía, o sea, el que tiene el poder en las manos, y también por Miguel Díaz-Canel, que ostenta el cargo de presidente desde abril del año pasado. En lugar de cuestionar realmente la catadura moral o la posible implicación en un delito de ambas mujeres, parece que ser que la prensa oficial está de plácemes y todo el discurso oficial está como muy amable con Cristina. Eso lo único que evidencia es la falta de libertad de prensa. Ustedes saben que si esto estuviera ocurriendo en otro país, probablemente estarían decenas de periodistas a las afueras del lugar donde presuntamente están quedándose ambas, pero en lugar de eso pues no pasa nada por, como les decía, la falta de una prensa inquisitiva y sobre todo la prohibición del ejercicio de la prensa para los reporteros independientes. Y bueno, pues voy a tomarme otro sorbito del cafecito porque los temas están bastante densos hoy y voy a pasar a la tercera cuestión del día, que tiene que ver con los accidentes de tránsito. Lamentablemente estamos mirando y viviendo un repunte de estos accidentes en la provincia de Camagüey, que es la que sobre la que voy a hablar exactamente ahora. Pues ha habido un aumento en la cifra de fallecidos durante 2018, pasó a 64 muertos y 647 lesionados durante ese año, en comparación con los 58 fallecidos y los 540 heridos de 2017. Como ven, hay un aumento considerable y dramático. ¿Y qué dicen las autoridades? Las autoridades viales, las autoridades policiales achacan todo esto a la imprudencia de los choferes, ahí al mal estado de los vehículos y sobre todo a los animales que están sueltos en la vía, sobre todo vacas y caballos, pero no hacen ninguna mención a los gravísimos problemas de infraestructura, de falta de mantenimiento que tienen las carreteras cubanas y especialmente en la llanura camagüeyana, la falta de señalización, las carreteras a medio reparar o sin reparar por décadas, también la falta de una infraestructura que no se ha desarrollado en los últimos años apenas. Se puede hablar de que se haya hecho algún tipo de infraestructura vial como circunvalaciones, puentes, y entonces todo esto está creando un aumento también de la accidentabilidad que lamentablemente se está cobrando más vidas humanas cada vez. Así que hay una especie de miopía en las autoridades que miran la parte de la culpa de los conductores, pero no miran la responsabilidad que tiene un Estado, que tiene un gobierno de reparar las vías por donde circulan sus ciudadanos. Y con esto me voy al último tema ya del día, que como les conté, tiene que ver con que el oficialismo ha puesto la mirada en la migración. Dice que para evitar el aislamiento, unas declaraciones
oficiales de Díaz-Canel recientemente pues decían, que fueron recogidas por los medios oficiales, decían que hay que buscar que la migración cubana se acerque más y se sume a pesar de las diferencias. Bueno, ¿qué significa que se sume? Recibir más remesas por parte del exilio, aprovechar más su economía, pero no darle voz ni voto, no darles derecho, pero utilizarlos de alguna manera como potencial económico para el país. Eso no es acercar. La emigración cubana está necesitada todavía de que se les reconozca como cubanos, como lo somos todos, que se le dé el derecho a residir permanentemente en su país o temporalmente sin perder por eso ningún tipo de facilidades, que se le dé la posibilidad de votar en las elecciones que no se les permitió en el referendo pasado y sobre todo que se les reconozca como hijos de esta tierra con plenos derechos. Y con esto me despido esta mañana. Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy en este miércoles, el centro de la